Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a meternos en un tema complejo pero fascinante, la vida de los pueblos balcánicos bajo el Imperio Otomano. Hola. Sí, nos basaremos en algunos textos clave para intentar entender cómo funcionaba aquello. Exacto. La idea es ver cómo se definía la identidad en ese imperio tan diverso, ¿no? Multiétnico, multirreligioso. Queremos ir más allá de las ideas nacionalistas que vinieron después. Eso es. Y veremos que la religión era fundamental, mucho más que la etnia, al menos durante siglos. Hablaremos del sistema Millet, de las conversiones al Islam, que siempre generan debate, y también de algunos casos especiales como los estados vasallos. A ver qué sacamos en claro. Pues venga, al lío. Para empezar, un punto clave que remarcan las fuentes. Hasta finales del 18, más o menos, la identidad étnica como tal, bueno, era algo bastante secundario en los Balcanes otomanos. Sí, la gente se identificaba más por su religión, ¿no? Y por su estatus legal. Si eras zimmi, o sea, no musulmán protegido, si eras un converso al Islam o si pertenecías a un territorio vasallo. Y ahí es donde entra el famoso sistema Millet. ¿Puedes explicarnos un poco cómo funcionaba? Claro. El millet era la forma otomana de organizar a las comunidades no musulmanas, a los zimmis. Les daban autonomía para sus asuntos religiosos, educativos e incluso legales en temas familiares. Ah, o sea, tenían sus propios líderes y reglas internas. Exacto. Bajo sus propios líderes religiosos. Esto ayudó a que conservaran sus tradiciones, pero ojo, cada millet tenía sus propias dinámicas internas, no era todo homogéneo. Entiendo. Y el más grande era el ortodoxo, ¿verdad? Sí, el Rum Millet, el ortodoxo, y estaba muy dominado por la cultura y la iglesia griega. Esto viene desde Mehmed II, el conquistador de Constantinopla. Que se veía como sucesor de Bizancio, ¿no? Justo. Y nombró al patriarca griego de Constantinopla jefe de todo ese Millet ortodoxo. Le dio un poder enorme, de hecho más del que tenían tiempos bizantinos sobre otras iglesias como la búlgara o la serbia. Vaya. Entonces, aunque se mantenía la fe ortodoxa, había una jerarquía clara dominada por lo griego y las iglesias eslavas. Pues mira, aunque el patriarcado serbio de Pech se restauró a mediados del siglo XVI, gracias a Mehmet Sokolu, que curiosamente era un visir de origen serbio. Anda, qué curioso. Sí. Pero aún así, la cultura eslava a menudo quedaba, digamos, en un segundo plano en los centros de poder eclesiástico. Dependía mucho del apoyo local. Por eso muchos viajeros europeos de la época, pues simplemente llamaban griegos a todos los ortodoxos balcánicos. Simplificaban. Ya veo. Y además del ortodoxo, había otros milets. El armenio, por ejemplo. Sí, el armenio, que agrupaba a otros cristianos no calcedonios, y en algunas zonas incluso a los católicos, que eran bastantes en los Balcanes occidentales. Y el judío también, ¿no? Y el judío, que aunque no fue oficial hasta el siglo XIX, funcionaba en la práctica desde la conquista de Constantinopla. Los otomanos fueron, bueno, bastante tolerantes con los judíos para la época, si comparamos con Europa. Sí, eso trajo a muchos sefardíes de España después de 1492. Exacto. Y llegaron a tener un papel muy importante en el comercio. Y no podemos olvidar a los fanariotas. Ah, sí. ¿Quiénes eran exactamente? Eran familias griegas muy ricas de Estambul, del barrio de Fener. Se hicieron con el control del comercio marítimo y sobre todo de la administración del millet ortodoxo. Eran una élite muy poderosa, una especie de nobleza de servicio dentro del imperio. Interesante. Bueno, cambiemos de tercio. Hablemos de las conversiones al Islam. Siempre se oye hablar de conversiones forzadas. ¿Qué dicen las fuentes que manejamos? Pues tienden a matizar mucho esa idea. Señalan que, en general, no hubo una política oficial de conversión forzada masiva. ¿Por qué? Pues porque los zimmis pagaban impuestos específicos. La jizya. Eran una fuente de ingresos importante. Claro, económicamente no interesaba convertir a todo el mundo. Exacto. Así que las conversiones, en su mayoría, parecen haber sido voluntarias, aunque los motivos eran variados. ¿Cómo cuáles? Pues mira, interés personal, evitar esos impuestos, mejorar el estatus social, poder acceder a ciertos cargos, mantener propiedades. También el servicio militar podía influir. Y un factor muy interesante es el papel del sufismo. Las órdenes dérviches. Sí, algunas sectas sufíes, como los Bektashis, eran muy sincréticas. Mezclaban elementos del Islam con tradiciones locales, a veces incluso cristianas. Eso facilitó la conversión en zonas rurales. La hizo menos abrupta, digamos. ¿Y qué pasa con casos como Bosnia o Albania, donde hubo conversiones masivas?
Bueno, en Bosnia y Albania parece que la conversión de la aristocracia local fue clave. Buscaron mantener su poder y tierras adaptándose al nuevo sistema otomano. Es más una cuestión de pragmatismo de las élites que otra cosa. ¿Y la idea de la iglesia bogomila en Bosnia que facilitó la conversión? Esa teoría hoy está muy cuestionada. No hay pruebas sólidas de una iglesia bogomila tan extendida ni tan distinta al catolicismo o la ortodoxia como para explicar una conversión masiva al Islam. Entiendo. ¿Y las supuestas conversiones forzadas en Bulgaria, por ejemplo? Pues también se ponen en duda. Las investigaciones más recientes sugieren que faltan pruebas fiables para algunas de esas historias, como las de los Ródope. Incluso se habla de posibles falsificaciones del siglo XIX, creadas ya en un contexto nacionalista para construir un relato de victimización. Qué importante es revisar críticamente esas narrativas. Vale, entonces tenemos los millets, las conversiones, pero también había territorios con un estatus diferente, ¿no? Los vasallos. Sí, como Valaquia y Moldavia, los principados rumanos. Pagaban tributo a Estambul y aceptaban cierta supervisión otomana, pero mantenían sus propios príncipes y bastante autonomía interna. Aunque esa autonomía se fue complicando, ¿no? Con los boyardos locales y la influencia otomana y fanariota. Exacto. El poder de la nobleza local, los boyardos, creció mucho, a menudo a costa del campesinado. Y con el tiempo, la influencia otomana, y luego de los fanariotas nombrados príncipes, se hizo notar cada vez más en su administración. Pero luego está el caso de Dubrovnik, Ragusa. Eso sí que era diferente. Totalmente diferente. Dubrovnik es un caso fascinante. Pagaba su tributo anual, sí, pero mantenía una autonomía casi completa. Funcionaba como una república mercantil independiente, con su propio gobierno y su propia política exterior. ¿Y por qué los otomanos lo permitían? Pues porque valoraban muchísimo su red comercial y diplomática. Era un intermediario útil con Occidente. Sus ciudadanos no eran cimis, tenían otro estatus. Fue un centro cultural muy importante además. Ahí surgió literatura en lengua eslava, ¿verdad? Como la de Gundulić. Sí, Iván Gundulić y su gran poema Osman, precisamente sobre las guerras otomanas. Dubrovnik era un verdadero puente cultural. Entonces, si intentamos resumir un poco lo que hemos visto a partir de estas fuentes, tenemos un imperio donde la religión era la estructura principal de la sociedad. Sí, una estructura que permitía la coexistencia, daba autonomía a las comunidades, pero que también creaba jerarquías y dinámicas de poder complejas, a veces inesperadas. Y donde la identidad era algo bastante fluido, ¿no? Más ligada a la fe y al estatus legal que a la etnia, al menos hasta que llegaron los nacionalismos modernos. Exacto. Y eso nos deja una pregunta interesante para darle una vuelta. A ver, ¿Cómo influyó toda esta larga experiencia bajo el Imperio Otomano con esas identidades religiosas tan marcadas, pero a la vez superpuestas, y esa autonomía relativa? ¿Cómo influyó todo eso en la forma en que surgieron después los nacionalismos étnicos en los Balcanes? claro. Nacionalismos que, muchas veces, necesitaron reescribir o simplificar este pasado otomano tan complejo para sus propios fines. Precisamente, es algo sobre lo que seguir pensando.